Soy Lars, militar noruego. No soy importante en esta historia, pero he estado trabajando en ordenar los archivos y he encontrado algunos que son interesantes. Tras varias noches en vela, siento la necesidad de contaros un evento que ocurrió hace unos años y que por supuesto nunca ha salido a la luz. Intentaré cuadrar los informes y archivos para que sea lo más congruente posible. Muchas gracias por escucharme. La historia comienza con una vieja leyenda que los ancianos del pueblo Skogdir, criaturas que emergen durante las noches más oscuras para cazar. Nadie sabe de dónde vienen, pero las historias hablan de ojos brillantes entre los árboles y sombras que se mueven con una rapidez inhumana y que salían a cazar durante las noches más oscuras, cuando la luna apenas se asomaba y las estrellas eran devoradas por las nubes. En una de esas noches, cuando el viento aullaba como un lobo solitario y el fuego de la chimenea crepitaba, mi abuelo decidió relatar una de las historias más antiguas sobre los Skogdir. Los pequeños nos sentamos a su alrededor, con los ojos bien abiertos y los oídos atentos, mientras él comenzaba a hablar en su voz rasposa y temblorosa. Hace muchos inviernos, comenzó, cuando el Vestad era apenas un puñado de casas de madera y los hombres salían a pescar con sus propias manos, un grupo de exploradores vikingos llegó a estas costas. Eran hombres fuertes y valientes, curtidos por innumerables batallas y viajes a tierras lejanas. Decidieron asentarse aquí, atraídos por la abundancia de pesca y la protección que ofrecían los bosques. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que no estaban solos. Los ancianos del pueblo que ya vivía aquí, les advirtieron sobre los Skogdir, pero los vikingos, orgullosos y escépticos, se rieron de tales advertencias. Construyeron sus casas, se establecieron con sus familias, durante un tiempo, todo fue próspero y pacífico. Hasta que llegó la noche más oscura del invierno. La niebla era tan espesa que no se veía más allá de un brazo extendido y el aire estaba tan quieto que cada sonido se oía como un trueno. Esa noche, los Skogdir salieron a cazar. Primero se escucharon los gritos de los animales en los establos, luego los chillidos de las aves en los árboles. Finalmente, los hombres comenzaron a desaparecer. Los vikingos, armados y valientes, se adentraron en el bosque para enfrentarse a los Skogdir, pero pocos regresaron. Los pocos supervivientes, asustados, hablaron de sombras que se movían más rápido que el viento, de ojos que brillaban con un fuego antinatural y de la sensación de estar siendo cazados por algo que no era de este mundo. Con el paso de los años, los habitantes de El Vestad aprendieron a vivir con el miedo. Evitaban el bosque durante las noches más oscuras y mantenían sus hogares bien iluminados. Las desapariciones continuaron, pero se volvieron menos frecuentes, como si los Skogdir estuvieran satisfechos con una pequeña cantidad de presas. Mi abuelo hizo una pausa, observando nuestros rostros asustados y ansiosos. Y así ha sido desde entonces, continuó, los Skogdir son parte del Vestad, una sombra constante en nuestras vidas. No sabemos qué son ni de dónde vienen, pero sabemos que están ahí, observándonos desde las sombras, esperando la noche perfecta para cazarnos. Las llamas de la chimenea bailaban en los ojos de mi abuelo, dándole un aire aún más siniestro a su relato. Nosotros, nos acurrucamos más cerca unos de otros, intentando encontrar consuelo en la compañía. Aunque éramos jóvenes, entendíamos que esas historias no eran solo cuentos para asustar, sino advertencias que debíamos tomar en serio. Con el tiempo, me di cuenta de que esas leyendas moldeaban la vida en el Vestad. Los adultos siempre vigilaban el bosque con desconfianza y los pequeños crecíamos con un respeto casi reverencial hacia los límites del pueblo. Las desapariciones eran pocas, pero cada vez que ocurrían, reforzaban la leyenda y el miedo hacia los Skogdir. Recuerdo una noche especialmente oscura cuando tenía 10 años. Una densa niebla cubría el pueblo y el silencio era opresivo. Mi padre salió a asegurar el establo y no regresó. Lo buscamos durante días, pero nunca encontramos rastro de él. Los ancianos decían que los Skogdir se lo habían llevado y aunque yo era pequeño, sabía que había algo de verdad en sus palabras. Desde entonces, el miedo se convirtió en una sombra constante en mi vida. Ahora, como adulto, he vuelto a El Vestad después de muchos años. Las historias de los Skogdir aún persisten y aunque trato de racionalizar lo sucedido, una parte de mí sabe que hay más de lo que puedo entender.
Los ojos brillantes entre los árboles y las sombras rápidas no son solo historias para asustar a los pequeños, sino una advertencia real de los peligros que acechan en los rincones más oscuros de nuestro mundo. Cada noche oscura, cuando la luna se oculta y las estrellas desaparecen, no puedo evitar mirar hacia el bosque y recordar las palabras de mi abuelo. Los Skogdir están ahí, esperando, observando. Y aunque nadie sabe de dónde vienen o qué quieren, una cosa es segura: la leyenda del bosque de Elvestad es tan real como el miedo que sentimos en nuestras almas. El aire de la tarde estaba impregnado de un frío cortante que solo Elvestad podía ofrecer. El sol se ocultaba lentamente detrás de las colinas, bañando el pueblo con una luz dorada que hacía que todo pareciera más tranquilo de lo que realmente era. En una esquina de la plaza central, un grupo de adolescentes se reunía, entre susurros emocionados y miradas desafiantes entre ellos. Eran Marcus, Ingrid, Erik y Soren, 4 jóvenes que, como muchos otros con su edad, buscaban desafiar las reglas y probar su valentía. Habían escuchado las historias de los Skogdir desde pequeños, contadas por sus abuelos junto a la chimenea, pero a medida que crecían, esas historias parecían cada vez más como cuentos para asustar a los más pequeños. Una mezcla de escepticismo y la necesidad de demostrar su valentía los impulsaba a hacer lo impensable: adentrarse en el bosque durante la noche. Vamos, no podemos seguir viviendo con miedo por las historias de los viejos, dijo Marcus, el líder del grupo, con un tono que intentaba sonar más valiente de lo que realmente era. Es solo un bosque. No hay nada allí excepto árboles y animales. Ingrid asintió, aunque sus ojos delataban una ligera duda. Erik y Soren compartieron una mirada nerviosa, pero ninguno quería ser el primero en retroceder. Después de todo, sus amistades y su orgullo estaban en juego. Con las linternas en la mano y las mochilas llenas de provisiones, los 4 adolescentes se adentraron en el bosque, ignorando las miradas preocupadas de los pocos adultos que aún deambulaban por las calles. La noche caía rápido y pronto el manto oscuro del bosque los envolvió. Las linternas proyectaban sombras alargadas y distorsionadas, haciendo que cada árbol pareciera un monstruo al acecho. Al principio, la caminata estuvo llena de risas nerviosas y bromas para aliviar la tensión. Sin embargo, a medida que se adentraban más, el silencio se hacía más opresivo y la atmósfera más pesada. Los sonidos del bosque nocturno, usualmente llenos de vida, parecían apagados, como si las criaturas hubieran decidido ocultarse de algo mucho más peligroso. Quizás deberíamos volver, sugirió Erik después de un rato en un susurro. No hemos visto nada y ya estamos bastante lejos. ¿Tienes miedo?, se burló Marcus, aunque su propio nerviosismo era evidente. Vamos, un poco más y probaremos que todo esto no son más que cuentos. Siguieron adelante, pero pronto, la sensación de ser observados se hizo imposible de ignorar. Ingrid fue la primera en notarlo, deteniéndose abruptamente y mirando a su alrededor con ojos muy abiertos. ¿Habéis oído eso?, susurró apretando la linterna hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Antes de que alguien pudiera responder, un sonido bajo y gutural resonó entre los árboles, seguido de un parpadeo de ojos brillantes que se encendieron y apagaron en la oscuridad. El pánico se apoderó del grupo. Las linternas comenzaron a moverse frenéticamente en todas direcciones, tratando de captar el origen del sonido. «¡Corred!», gritó Marcus, pero estaban paralizados por el pánico. Soren fue el primero en reaccionar, empujando a los demás para que se movieran. Los 4 comenzaron a correr, pero el bosque, que había sido simplemente oscuro y espeluznante momentos antes, se convirtió en un laberinto de sombras y ruidos estremecedores. La carrera frenética por sus vidas fue caótica. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor y los sonidos de algo grande y rápido moviéndose entre ellos se oían cada vez más cerca. Las linternas cayeron, las mochilas fueron abandonadas mientras el grupo se dispersó por el pánico. Ingrid fue la primera en desaparecer en la oscuridad, su grito de pánico resonaba en el aire antes de ser abruptamente silenciado. Erik y Soren fueron los siguientes y sus gritos se oyeron antes de ser tragados por el silencio del bosque. Marcus corría con todas sus fuerzas, sintiendo el frío de la noche y el aliento caliente de algo detrás de él. Tropezó y cayó, golpeándose la cabeza contra una roca, perdiendo la conciencia. El amanecer llegó con una calma engañosa. El pueblo de Elvestad despertó para encontrar solo a Marcus, tirado a la entrada del bosque, cubierto de rasguños y barro, pero vivo.
sus ojos estaban vacíos, llenos de un pánico indescriptible, y aunque los habitantes del pueblo intentaron hablar con él, no pudo pronunciar una sola palabra sobre lo que había sucedido. Los padres de los adolescentes desaparecidos organizaron búsquedas desesperadas, pero no encontraron ni rastro de ellos. Las autoridades locales, acostumbradas a las desapariciones ocasionales, trataron de manejar la situación como mejor pudieron, pero había algo diferente esta vez. Los Skogdir se habían vuelto más audaces. Ya no eran solo sombras en la noche, ahora estaban cazando activamente, y nadie en el Vestad podía ignorar la creciente sensación de miedo y desesperanza. Las leyendas ya no eran solo historias para asustar a los más pequeños, se habían convertido en una estremecedora realidad con la que el pueblo tendría que lidiar. Marcus, el único superviviente, nunca recuperó su voz ni su cordura. Su mirada perdida y los ocasionales gritos nocturnos que profería eran un recuerdo constante de la amenaza que acechaba en el bosque. El invierno se instaló en el Vestad con una ferocidad que parecía reflejar el creciente miedo en el pueblo. La nieve cubría las calles y los tejados, convirtiendo el paisaje en un lienzo blanco, mientras que el frío cortante penetraba hasta los huesos. Sin embargo, no era el clima lo que mantenía a los habitantes dentro de sus casas, sino el miedo a lo que acechaba en la oscuridad. Con el paso de los meses desde la desaparición de los adolescentes, las historias sobre los Skogdir se hicieron más frecuentes y los encuentros más cercanos. Al principio, solo se trataba de susurros y sombras al borde del bosque, pero pronto, los ataques comenzaron a acercarse al corazón del pueblo. El ganado desaparecía de los establos y las mascotas que se aventuraban fuera nunca regresaban. Cada mañana, los granjeros encontraban huellas inusuales en la nieve alrededor de sus propiedades y las marcas de garras en las puertas de los establos se hacían comunes. Los perros ladraban frenéticamente por las noches, pero cuando los habitantes se atrevían a mirar por las ventanas, no veían más que la oscuridad. La sensación de ser observados se convirtió en una constante, y la paranoia se instaló en los corazones de todos. Un día, el pánico alcanzó un nuevo nivel cuando un grupo de cazadores, decididos a proteger a su pueblo, se adentró en el bosque para rastrear a las criaturas. Eran hombres valientes y experimentados, conocidos por su habilidad para cazar incluso en los inviernos más duros. Llevaban consigo rifles y linternas y prometieron regresar con respuestas. Los cazadores no regresaron esa noche. Ni la siguiente. La tensión en el pueblo creció mientras los días pasaban y no había señales de ellos. Las familias de los cazadores esperaban en silencio, temiendo lo peor, pero aún manteniendo una pequeña esperanza. Fue una semana después cuando se descubrió su destino. Otro grupo de hombres del pueblo, armados y decididos, se aventuró en el bosque en busca de los cazadores desaparecidos. La nieve amortiguaba sus pasos y el silencio era tan profundo que cada crujido resonaba como un trueno. Encontraron a los cazadores en un pequeño claro y la visión los dejó sin aliento. Los cuerpos estaban esparcidos por el suelo, despedazados de una manera que ninguno de los hombres había visto antes. Las marcas de garras eran profundas y letales, las expresiones de pánico en los rostros de los cazadores sin vida hablaban de un sufrimiento indescriptible. Ojos vacíos miraban al cielo y la nieve roja alrededor de ellos contaba la historia de una lucha desesperada y perdida. El grupo de búsqueda regresó al pueblo en estado de shock. Las noticias corrieron rápidamente, y el pánico se apoderó del Vestad. Nadie quería salir de sus casas después del anochecer, y aquellos que se atrevían a hacerlo iban siempre armados y en grupos. Las puertas y ventanas se reforzaron y la vida cotidiana se convirtió en un ejercicio constante de vigilancia. Las reuniones del Consejo del Pueblo se volvieron más frecuentes, con los líderes intentando encontrar una solución. Algunos proponían abandonar el Vestad, mientras que otros, más tercos, insistían en quedarse y luchar. Pero todos sabían que, sin una intervención externa, sus posibilidades de supervivencia eran escasas. Mientras tanto, las desapariciones continuaban. Cada noche parecía traer nuevas tragedias, y los habitantes se acostumbraron a despertar con la certeza de que alguien más había sido reclamado por el bosque. Las familias lloraban a sus seres queridos perdidos y las leyendas de los Skogdir se transformaron de historias a realidades evidentes y letales. El miedo se convirtió en el nuevo orden del día en el Vestad. Los pequeños ya no jugaban fuera en las calles,
que alguna vez habían resonado con risas y conversaciones, ahora estaban desiertas y silenciosas. La sombra de los Skogdir se cernía sobre cada hogar y la esperanza de un futuro libre de miedo parecía desvanecerse con cada puesta de sol. El Consejo del Pueblo se reunió en el viejo ayuntamiento, un edificio de madera que había resistido décadas de inviernos y tormentas, pero que ahora parecía vulnerable bajo el peso de la desesperación que se respiraba en su interior. Las caras de los líderes del pueblo, generalmente serenas y resueltas, estaban marcadas por el cansancio y el miedo. El Consejo de Ancianos debe tomar una decisión, dijo Gunnar, el alcalde de Elvestad con su voz ronca por la falta de sueño, no podemos seguir así. Nuestras defensas son insuficientes y cada noche perdemos más vidas. Es hora de pedir ayuda externa. Durante generaciones, los habitantes de Elvestad habían mantenido su problema en secreto, temiendo que la intervención externa pudiera traer más problemas que soluciones. Sin embargo, la magnitud de las recientes tragedias había erosionado la resistencia de incluso los más escépticos. ¿Y si al traer extraños aquí solo empeoramos las cosas?, preguntó una de las ancianas del consejo con una mirada sombría. Sabemos que los Skogdir son peligrosos, pero no sabemos cómo reaccionarán ante la llegada de forasteros. Cualquier cosa es mejor que seguir esperando aquí, impotentes, mientras nuestras familias son cazadas una por una, replicó un granjero cuya esposa había desaparecido la noche anterior. Necesitamos ayuda y la necesitamos ahora. Finalmente, después de una acalorada discusión, el consejo decidió enviar una solicitud de ayuda a las autoridades militares. Redactaron un mensaje detallando las desapariciones, los ataques y la creciente desesperación del pueblo. Era una admisión de derrota, pero también un grito de auxilio. El mensaje fue enviado y durante varios días, Elvestad esperó con una mezcla de esperanza y miedo. Las noches seguían siendo largas y llenas de pánico, pero los habitantes mantenían la esperanza de que la ayuda llegaría antes de que fuera demasiado tarde. El amanecer en Elvestad fue recibido con una mezcla de alivio y tensión. El sonido de helicópteros militares rompió el habitual silencio matutino, atrayendo la atención de todos los habitantes del pueblo. Los pequeños miraban con asombro desde las ventanas, mientras los adultos se reunían en la plaza central, observando cómo las aeronaves descendían lentamente en el campo cercano. Los helicópteros se posaron en el suelo, levantando una nube de nieve y polvo. Cuando las hélices finalmente dejaron de girar, una figura alta y robusta emergió del primer helicóptero. El capitán Henrik Johansen, vestido con uniforme militar y una expresión de firmeza en su rostro, caminó hacia el grupo de habitantes que se había congregado. Detrás de él, su equipo de especialistas desembarcó, llevando equipo pesado y cajas de suministros. Henrik se detuvo frente al alcalde Gunnar y extendió la mano. Capitán Johansen, al mando de la unidad de respuesta a fenómenos paranormales. Estamos aquí para ayudar, dijo con voz clara y autoritaria. Gracias por venir, capitán. Hemos estado esperando desesperadamente su llegada. Asintió, su mirada recorriendo a los habitantes que lo rodeaban. Pudo ver la mezcla de esperanza y miedo en sus ojos. Sabía que tendría que ganarse su confianza rápidamente. Vamos a establecer un perímetro alrededor del pueblo y a organizar patrullas constantes, anunció dirigiéndose tanto a su equipo como a los habitantes. Necesitamos su cooperación para garantizar la seguridad de todos. Su equipo comenzó a desplegarse de inmediato. Establecieron un campamento en la periferia del bosque, montando tiendas y colocando sensores de movimiento y cámaras térmicas alrededor del perímetro. Los especialistas en criptología y fenómenos paranormales comenzaron a revisar los documentos históricos y las leyendas locales en busca de cualquier pista que pudiera ayudar a entender la naturaleza de los Skogdir. Los habitantes de Elvestad, aunque desconfiados al principio, comprendieron la necesidad de colaborar. Ayudaron a los militares a identificar los lugares de los ataques más recientes y compartieron historias y detalles que habían sido pasados de generación en generación. El miedo era evidente, pero la presencia del equipo les dio una pequeña chispa de esperanza. Una vez que el campamento estuvo establecido y las primeras medidas de seguridad implementadas, el capitán reunió a los habitantes en una sala del ayuntamiento, con paredes de madera y una gran chimenea en un extremo que proporcionaba un calor reconfortante. Las sillas estaban dispuestas en filas, y los habitantes se sentaron con la mirada fija en Henrik, esperando ansiosamente sus palabras.
Se paró frente a ellos, su figura proyectando una sombra larga bajo la luz de las lámparas. Entiendo que todos ustedes han vivido bajo una amenaza constante durante mucho tiempo, comenzó, su voz resonando en la sala. Mi equipo y yo nos hemos enfrentado a situaciones similares en el pasado. Hemos combatido criaturas y fenómenos que muchos considerarían imposibles. Los murmullos se extendieron por la sala. El capitán levantó una mano para pedir silencio y continuó. Hace algunos años, nos enfrentamos a una situación en las selvas de América del Sur. Una serie de desapariciones inexplicables nos llevó a descubrir una especie de entidad parasitaria que se alimentaba de la energía vital de los humanos. Logramos contener la amenaza, pero no sin sufrir pérdidas. La atmósfera en la sala se volvió más tensa. En Siberia, prosiguió, encontramos lo que solo puedo describir como un espectro. Una entidad que parecía existir entre nuestro mundo y otro, cazando a los vivos para arrastrarlos a su dominio. Fue una batalla difícil, pero encontramos una manera de sellar la brecha entre ambos mundos. Hizo una pausa observando las reacciones de su audiencia. El Bestad se enfrenta a una amenaza real, una que no debemos subestimar. Pero mi equipo y yo estamos aquí para luchar junto a ustedes. Vamos a estudiar a los Skogdir, entender su origen para buscar una forma de detenerlos. Pero necesitamos su ayuda. Cada detalle, por pequeño que sea, puede ser crucial. Gunnar se levantó y se acercó a él, poniendo una mano en su hombro. El pueblo de Elvestad está agradecido por su ayuda, capitán. Haremos todo lo posible para colaborar y seguir sus instrucciones. Los habitantes asintieron, algunos con más convicción que otros, pero todos entendieron que la única esperanza de sobrevivir a la amenaza a la que se enfrentaban era trabajar juntos. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia y determinación. El equipo se dividió en grupos para patrullar el perímetro del pueblo y realizar incursiones en el bosque. Utilizaron drones equipados con cámaras térmicas para explorar áreas de difícil acceso y colocaron trampas con sensores de movimiento para detectar cualquier actividad anómala. Mientras tanto, los habitantes de Elvestad comenzaban a adaptarse a la presencia militar. Las patrullas nocturnas y las medidas de seguridad trajeron una cierta sensación de seguridad, aunque frágil. Sin embargo, la tensión seguía siendo alta. Una noche, mientras revisaba los informes en su tienda, Gunnar entró con una expresión seria. Capitán, algo está sucediendo. Las criaturas se están volviendo más audaces. Han sido avistadas más cerca del pueblo. El capitán asintió, consciente de que el tiempo se estaba acabando. Estamos cerca de descubrir cómo detenerlos, pero necesitamos más tiempo. Nos aseguraremos de que las defensas estén colocadas y que todos estén preparados para lo que venga. La noche había caído sobre Elvestad, envolviendo al pueblo en una oscuridad profunda y espesa. Las estrellas apenas brillaban a través de la capa de nubes y la luna estaba oculta, creando un escenario perfecto para los Skogdir. Había tensión mientras el equipo de Henrik se preparaba para una patrulla nocturna. Habían reforzado las defensas del pueblo, pero sabían que tarde o temprano tendrían que enfrentarse cara a cara con las criaturas. Henrik, el sargento Lars y varios soldados más, equipados con rifles de asalto, linternas y dispositivos de visión nocturna se adentraron en el bosque. La nieve crujía bajo sus botas y el aire frío mordía sus caras. Cada sonido se amplificaba en la quietud del bosque y los hombres avanzaban con cautela, conscientes de que algo acechaba en las sombras. Recordad, mantened la formación y estad atentos, susurró a través del intercomunicador, no subestimemos a nuestro enemigo. El equipo se movía en un patrón de barrido, explorando el perímetro y buscando cualquier señal de actividad. Los sensores de movimiento y las cámaras térmicas no habían detectado nada inusual hasta el momento, pero sabía que los Skogdir eran astutos y podrían estar esperando el momento adecuado para atacar. De repente, el dispositivo de visión nocturna de Lars captó un movimiento rápido a su derecha. Contacto a las 3 en punto, informó girando su rifle hacia la dirección del movimiento. Los demás miembros del equipo se detuvieron, sus linternas iluminando el área mientras buscaban cualquier indicio de las criaturas. Lo vi también, murmuró Henrik, avanzando lentamente hacia la fuente del movimiento. Mantened los ojos abiertos.
El bosque permanecía inquietantemente silencioso, y los hombres continuaron avanzando con cautela. Justo cuando pensaban que el momento de peligro había pasado, un grito gutural resonó a su izquierda, seguido por el brillo de ojos en la oscuridad. Varios Skogdir surgieron de las sombras, moviéndose con una velocidad y agilidad inhumanas. «¡Fuego!», gritó el capitán y el equipo abrió fuego, sus rifles resonando en la noche. Las balas perforaron el aire, algunas impactando en los cuerpos de las criaturas, pero otras fallaron debido a la rapidez de las mismas. Los Skogdir eran más rápidos y fuertes de lo que habían pensado y su ataque fue feroz y coordinado. Uno de los soldados fue el primero en caer. Un Skogdir lo embistió con una fuerza brutal, arrojándolo al suelo y desgarrándole el pecho con garras afiladas. El grito se ahogó rápidamente mientras la criatura lo arrastraba hacia la oscuridad. «¿Retirada táctica?». «Reagrupaos», ordenó tratando de mantener la calma en medio del caos. Los hombres retrocedieron, disparando en ráfagas controladas para mantener a las criaturas a raya. Pero los Skogdir no retrocedían, avanzando con una ferocidad implacable. Lars logró abatir a una de las criaturas, su cuerpo cayó pesadamente en la nieve, pero otro soldado fue derribado antes de que el equipo pudiera llegar a una posición defensiva más segura. El capitán sabía que no podían seguir retrocediendo indefinidamente, tenían que encontrar una forma de repeler el ataque y salvar a los heridos. «Granadas de fragmentación», ahora, ordenó y los soldados restantes lanzaron granadas hacia las criaturas. Los estallidos iluminaron brevemente el bosque, arrancando gritos inhumanos de los Skogdir mientras los fragmentos de metal los alcanzaban. La ráfaga de luz y sonido les dio un momento y aprovechó la oportunidad para reorganizar a su equipo. «Sargento, necesitamos evacuar a los heridos. Los demás, cubran nuestra retirada», dijo Henrik ayudando a un soldado herido a levantarse. El repliegue fue frenético y caótico. Los Skogdir, aunque heridos, seguían persiguiéndolos, moviéndose entre los árboles como sombras vivientes. El capitán se dio cuenta de que la única forma de sobrevivir era llegar al campamento y usar las defensas establecidas para crear una línea de resistencia. Finalmente, el equipo llegó al perímetro del campamento, donde las luces y las defensas automáticas comenzaron a disparar contra los Skogdir. Las criaturas, enfrentadas a una barrera de fuego concentrado, finalmente retrocedieron, sus gritos guturales resonando en la noche mientras desaparecían en la oscuridad. El campamento estaba en alerta máxima y los médicos comenzaron a atender a los heridos de inmediato. Henrik y Lars se reunieron con la doctora y los demás miembros del equipo, sus rostros marcados por el cansancio y la preocupación. «¿Qué demonios eran esas cosas?», preguntó el sargento, su voz temblando ligeramente. «No son simplemente criaturas. Son algo mucho más malvado. Están más organizados y son más peligrosos de lo que habíamos pensado. No son solo animales, hay inteligencia detrás de sus acciones. Debemos estudiar cada detalle de este encuentro y prepararnos mejor». El sol apenas había comenzado a asomarse sobre las colinas cuando el equipo se adentró nuevamente en el bosque. El ataque de la noche anterior había dejado claro que necesitaban más información sobre los Skogdir si querían tener alguna posibilidad de vencerlos. Armados con equipos de exploración y acompañados por varios habitantes locales y una doctora en arqueología, el grupo se adentró en la espesura, atentos a cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre las misteriosas criaturas. El bosque era un lugar sombrío y denso, con árboles altos que bloqueaban la mayor parte de la luz solar. El aire estaba impregnado de un olor a humedad y tierra mojada, y cada paso que daban resonaba en el silencio casi sepulcral. Mientras avanzaban, no podían evitar sentir que estaban siendo observados, como si las sombras mismas los estuvieran vigilando. El primer descubrimiento importante ocurrió cerca de un claro. Lars, que lideraba la patrulla, se detuvo abruptamente y llamó al resto del equipo. En el suelo, semienterrado por la nieve y la vegetación, había un conjunto de piedras dispuestas en un patrón circular. Las piedras estaban grabadas con runas vikingas y al examinarlas más de cerca, la doctora reconoció varios símbolos de protección y contención. «Esto es increíble», murmuró la doctora con la voz cargada de asombro y preocupación. «Estas piedras son la evidencia de un antiguo ritual vikingo. Los que vivieron aquí debieron conocer la existencia de los Skogdir y trataron de contenerlos con estos símbolos».
Henrik se arrodilló junto a una de las piedras y pasó la mano sobre las runas. Si los antiguos vikingos conocían a estas criaturas, entonces quizás hay más que podamos aprender de ellos. Sigamos buscando. El equipo continuó su búsqueda, encontrando más signos de la presencia vikinga a medida que se adentraban en el bosque. En varios puntos, descubrieron restos de estructuras de piedra y huesos, algunos de los cuales parecían haber sido utilizados en rituales. Los descubrimientos aumentaban en frecuencia y magnitud, y cada hallazgo proporcionaba más información sobre la historia de Elvestad y los Skovdir. Al caer la tarde, regresaron al pueblo con una colección de artefactos y notas detalladas sobre los símbolos y estructuras que habían encontrado. Henrik sabía que necesitaban más información para entender completamente a lo que se enfrentaban. Fue entonces cuando una de las ancianas del pueblo, Marta, se acercó al campamento militar. Era una figura conocida en Elvestad, respetada por su conocimiento de las antiguas leyendas y tradiciones del pueblo. A pesar de su avanzada edad, sus ojos brillaban con una intensidad que desmentía su apariencia frágil. Llevaba un grueso abrigo de lana y un bastón de madera tallada con símbolos antiguos. «Capitán», dijo con voz firme, «he oído que han encontrado los antiguos símbolos vikingos en el bosque. Puedo contarles lo que sé sobre ellos y los intentos de nuestros antepasados por controlar a los Skovdir». La invitó a sentarse junto al fuego y pidió a su equipo que escuchara atentamente. Ella se acomodó y comenzó a relatar una historia que había sido pasada de generación en generación. Hace muchos siglos, comenzó, cuando los primeros vikingos llegaron a estas tierras, encontraron un lugar hermoso, pero también lleno de peligros desconocidos. Los Skovdir ya estaban aquí, acechando en la oscuridad del bosque. Los vikingos, soldados valientes y astutos, no tardaron en darse cuenta de que no se trataba de simples bestias. Se dice que los Skovdir son seres interdimensionales, criaturas que pueden moverse entre nuestro mundo y otro mucho más oscuro y antiguo. Los vikingos, utilizando su conocimiento de la magia rúnica y los rituales, intentaron contener a las criaturas construyendo círculos de piedras y realizando sacrificios. Marta hizo una pausa, su mirada perdida en el fuego. Al principio, parecía que habían tenido éxito. Los Skovdir se mantenían alejados del pueblo y las desapariciones cesaron. Pero los rituales eran peligrosos y exigían un alto precio. Se requerían sacrificios humanos para mantener el portal cerrado y no todos estaban dispuestos a pagar ese precio. Con el tiempo, los rituales se descuidaron y los círculos de protección se debilitaron. Una noche, durante una tormenta especialmente feroz, el portal se abrió de nuevo y los Skovdir regresaron. Desde entonces, han acechado a Elvestad, esperando el momento adecuado para reclamar más víctimas. Henrik escuchaba atentamente, asimilando cada palabra. Entonces, ¿los rituales vikingos son la clave para detenerlos? Marta asintió lentamente. Sí, pero deben ser realizados correctamente y con el conocimiento adecuado. Los antiguos textos y runas que han encontrado pueden contener las instrucciones necesarias. Sin embargo, cerrar el portal por completo requerirá un gran sacrificio, quizás más de lo que cualquiera de nosotros está dispuesto a dar. La doctora se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con determinación. Tenemos que intentarlo. Si podemos entender cómo realizar el ritual y encontrar a alguien dispuesto a hacer el sacrificio, podríamos salvar a Elvestad. El capitán se levantó, su mente ya trabajando en un plan. Debemos descifrar esos textos lo más rápido posible. Marta, necesitamos su ayuda para entenderlos. Elin, coordina con tu equipo y reúne toda la información que puedas. No podemos permitirnos más bajas. La noche cayó una vez más sobre Elvestad, pero esta vez, había un trabajo conjunto entre el equipo y los habitantes del pueblo. Los descubrimientos inquietantes del bosque habían proporcionado una esperanza frágil, un rayo de luz en medio de la oscuridad. A la mañana siguiente formaron un grupo para volver al bosque a seguir estudiando los círculos vikingos. Con la esperanza de poder encontrar pistas sobre el ritual descrito por Marta. A medida que avanzaban, la espesura de los árboles parecía cerrarse sobre ellos, creando una sensación de aislamiento. Los sonidos del pueblo se desvanecieron rápidamente, reemplazados por el crujido de la nieve bajo sus botas y el ocasional susurro del viento entre las ramas.
Después de varias horas de caminata, el equipo llegó a un claro rodeado de altos pinos. En el centro del claro, encontraron un círculo de piedras mucho más grande y elaborado que los que habían visto anteriormente. Las piedras estaban cubiertas de runas y símbolos que brillaban débilmente bajo la luz invernal. Era un lugar de energía que emitía un zumbido casi audible que hacía que la piel se erizara. Este es el lugar, dijo la doctora examinando las runas con atención. Las inscripciones son mucho más detalladas y complejas. Debemos registrar todo y analizarlas minuciosamente. El equipo se desplegó alrededor del círculo, tomando fotografías y haciendo calcos de las runas para un estudio más detallado. La arqueóloga murmuraba para sí misma mientras descifraba los símbolos, su mente trabajaba rápidamente para entender el significado de cada uno. «Capitán», llamó la doctora después de un tiempo, «creo que he encontrado algo importante». Henrik se acercó mientras ella señalaba una serie de símbolos en una de las piedras centrales. Estas runas describen el ritual específico. Hablan de un portal entre nuestro mundo y otro, y de cómo puede ser cerrado. Observó las runas, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué necesitamos hacer? Ella tomó aire antes de responder. El ritual requiere una serie de pasos complejos, incluyendo recitar estas inscripciones en el orden correcto y la realización de ciertos movimientos ceremoniales. Pero hay algo más. Algo que no querría haber encontrado. La miró con preocupación. ¿Qué es? La doctora bajó la voz, como si las propias palabras pudieran traer la desgracia. El ritual requiere un sacrificio humano, como nos dijo Marta. Una vida debe ser entregada para cerrar el portal y sellarlo definitivamente. Un silencio pesado cayó sobre el equipo. La idea de sacrificar a alguien era estremecedora y contraria a todo lo que habían jurado proteger. Sin embargo, entendían que la alternativa era aún más inquietante, permitir que los Skogdir siguieran cazando y destruyendo el Vestad. Necesitamos pensar en esto detenidamente, dijo finalmente. No podemos pedirle a nadie que haga este sacrificio sin entender completamente lo que implica. Volvamos al campamento y analicemos todos los datos. El camino de regreso al campamento fue sombrío. Cada miembro del equipo estaba perdido en sus pensamientos, tratando de reconciliar la necesidad de salvar al pueblo con el precio del ritual. Cuando llegaron al campamento, el sol ya comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre la nieve. Henrik convocó a una reunión en la sala común del campamento, un espacio cálido iluminado por lámparas de aceite. Los miembros del equipo y algunos habitantes de Elvestad se reunieron alrededor, esperando ansiosamente el informe. La doctora ha descifrado el ritual necesario para cerrar el portal y detener a los Skogdir, comenzó. Sin embargo, el ritual requiere un sacrificio humano. Un murmullo de sorpresa y pavor recorrió la sala. Marta, la anciana que les había contado la historia de los vikingos, asintió con gravedad. Siempre supe que el precio era alto. Los antiguos pagaron con sus vidas para protegernos y parece que debemos hacer lo mismo. ¿Pero quién estaría dispuesto a hacer ese sacrificio?, preguntó Erik, su voz cargada de desesperación. No podemos simplemente pedirle a alguien que entregue su vida. El capitán miró a su equipo y a los habitantes del pueblo, sintiendo el peso de su responsabilidad. No tomaremos esta decisión a la ligera. Necesitamos considerar todas nuestras opciones y asegurarnos de que entendemos completamente el ritual y sus consecuencias. La doctora se adelantó, sosteniendo los calcos de las runas. Vamos a analizar cada detalle de estas inscripciones. Tal vez haya una forma de realizar el ritual sin el sacrificio o al menos minimizar el daño. Los días siguientes fueron de intensa investigación y discusión. La doctora y su equipo trabajaron sin descanso, revisando cada símbolo y comparando notas con los textos antiguos. Henrik se reunió con los líderes del pueblo, buscando voluntarios y discutiendo posibles alternativas. Una noche, mientras revisaba las inscripciones bajo la tenue luz de una lámpara, la arqueóloga tuvo una revelación. Parece que hay una forma de reducir el impacto del sacrificio, anunció al día siguiente. Si el ritual se realiza correctamente, el sacrificio no tiene que ser perder la vida inmediatamente. La persona que se ofrezca puede sobrevivir, aunque quedará marcada y debilitada. Podemos intentarlo de esta manera, tal vez sea suficiente.
La noticia fue recibida con alivio y renovada determinación. Marta se ofreció voluntaria, argumentando que su avanzada edad y su conocimiento de las leyendas la hacían la mejor candidata. Sin embargo, los líderes del pueblo decidieron que la elección debía ser también consensuada. Finalmente, después de mucha deliberación, el sargento se ofreció. «No puedo pedirle a nadie que haga esto si no estoy dispuesto a hacerlo yo mismo», dijo con firmeza, «haré el sacrificio. Por mi familia, por el pueblo». La decisión de Lars fue un acto de valentía que inspiró a todos. El equipo y los habitantes del pueblo se unieron para preparar el ritual, siguiendo las instrucciones de la doctora con precisión meticulosa. Sabían que no podían permitirse ningún error. El día del ritual, el equipo se adentró nuevamente en el bosque, llevando al sargento al círculo de piedras. La nieve había comenzado a caer suavemente, cubriendo el suelo con un manto blanco. El círculo brillaba con una energía antigua y poderosa, y el aire estaba cargado de expectación. La doctora comenzó a recitar las inscripciones, su voz resonando en el claro. Los demás siguieron sus movimientos, realizando los pasos ceremoniales con precisión. Lars se situó en el centro del círculo, su rostro sereno y decidido. Cuando las palabras finales del ritual fueron pronunciadas, un destello de luz envolvió al sargento y el círculo de piedras. El aire vibró con una fuerza indescriptible, por un momento, todos sintieron que el mundo se detenía. Luego, tan repentinamente como había comenzado, la luz se desvaneció y el claro quedó en silencio. Lars cayó de rodillas, respirando pesadamente. La doctora se apresuró a su lado, comprobando sus signos vitales. «Lo hemos logrado», dijo con la voz llena de alivio, «el portal está cerrado». El equipo y los habitantes del pueblo le ayudaron a levantarse, celebrando la victoria con abrazos y lágrimas de alivio. El sacrificio había sido hecho y el Vestad estaba a salvo. Mientras regresaban al campamento, no podían evitar sentir una mezcla de orgullo y gratitud. El crepúsculo cayó sobre el Vestad con una rapidez inusual, como si la oscuridad no pudiera esperar para envolver el pueblo en su manto. Los habitantes, aun celebrando la aparente victoria y el cierre del portal, comenzaron a sentir una inquietud creciente. Las sombras parecían alargarse más de lo normal y el aire estaba cargado con una tensión eléctrica que hacía que todos se sintieran nerviosos. El equipo, aunque esperanzados tras el éxito del ritual, no habían bajado la guardia. Mientras realizaban patrullas alrededor del perímetro del campamento, sus dispositivos comenzaron a captar movimientos anómalos en la periferia del bosque. «Capitán, tenemos múltiples contactos moviéndose hacia el pueblo», informó el sargento con voz tensa. Aunque había sobrevivido al ritual, se le veía pálido y debilitado. Henrik asintió, su mirada fija en las pantallas de los monitores. «Todos a sus posiciones. Que los civiles se refugien en los edificios más seguros. Vamos a necesitar cada bala y cada hombre preparado para lo que venga». Las luces de emergencia se encendieron en el campamento y los habitantes de El Vestad, ya advertidos del posible peligro, comenzaron a moverse rápidamente hacia los puntos de refugio designados. Los soldados y los voluntarios locales tomaron sus armas y se dispusieron en los puntos estratégicos alrededor del perímetro del pueblo. El viento soplaba con fuerza, silbando entre las ramas de los árboles y levantando remolinos de nieve en el aire. El bosque parecía cobrar vida, sus sombras danzando con una intención siniestra. Y desde la oscuridad, surgieron los Skogdir atrapados en este plano. Las criaturas emergieron en oleadas, sus ojos brillando con una luz antinatural y sus cuerpos moviéndose con una agilidad y ferocidad inhumanas. Los soldados abrieron fuego, sus disparos resonando en la noche, pero las criaturas eran rápidas y letales. Se lanzaban sobre las defensas con una furia desatada, dispuestos a destruir todo a su paso. «Mantened la línea», gritó Henrik, disparando su rifle con precisión mientras las criaturas se acercaban. Las balas perforaban a algunos de los Skogdir, pero otros seguían avanzando, saltando sobre las barricadas y atacando a los soldados con garras afiladas como cuchillas. El caos se apoderó del pueblo. Las criaturas irrumpieron en las calles, atacando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Los militares luchaban desesperadamente para mantener a raya a los Skogdir, pero las bajas comenzaron a acumularse.
Los gritos de dolor y pánico llenaban el aire mientras la batalla se intensificaba. No podemos dejar que pasen, gritó Lars, su rostro cubierto de heridas y sudor. Si rompen nuestras líneas, el pueblo estará perdido. Usad las granadas, ordenó, sabiendo que necesitaban algo más que balas para detener la avalancha de Skogdir. Los soldados las lanzaron hacia las criaturas, los estallidos iluminando brevemente la noche y arrancando gritos inhumanos de las bestias. Las defensas automáticas instaladas alrededor del campamento comenzaron a disparar, sus sensores activándose por el movimiento de las criaturas. Las torretas giraban y disparaban ráfagas de balas, creando una barrera de fuego que finalmente ralentizó el avance de los Skogdir. Pero las criaturas eran muchas y parecían estar dispuestas a sacrificarlo todo para destruir el pueblo. En el centro del pueblo, los habitantes se habían atrincherado en la iglesia, uno de los edificios más antiguos y robustos de Elvestad. Las puertas estaban reforzadas y las ventanas cubiertas con tablas de madera. Dentro, los pequeños lloraban y los adultos susurraban oraciones, esperando que las defensas resistieran. De repente, un grupo de Skogdir logró romper una sección de las barricadas y se lanzó hacia la iglesia. Henrik vio el peligro y corrió hacia allí, gritando a sus hombres que lo siguieran. No podemos dejarlos entrar en la iglesia. Proteged a los civiles. Llegaron justo a tiempo para ver a las criaturas abalanzarse sobre la entrada. Disparó su rifle, derribando a 2 de los Skogdir antes de que pudieran entrar. Los otros soldados se unieron a la defensa, disparando y golpeando con todo lo que tenían. La lucha fue brutal y cuerpo a cuerpo. Las garras de los Skogdir rasgaban la carne y el acero, pero los soldados no cedían. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, lograron repeler a las criaturas, dejando un montón de cuerpos inertes a su paso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los soldados se desplomaron, exhaustos y heridos, mientras los habitantes de la iglesia salían lentamente, sus rostros marcados por el miedo y la gratitud. Henrik reunió a su equipo y a los líderes del pueblo, delineando un plan para reforzar aún más las defensas y preparar un contraataque. Debemos encontrar la manera de destruir a estas criaturas de una vez por todas, dijo. No podemos permitirnos más noches como esta. El sol del amanecer iluminaba el campamento militar y el pueblo de Elvestad, revelando las cicatrices de la batalla nocturna. Los cuerpos de los seres yacían esparcidos y el aire estaba cargado con el olor de la pólvora. Los soldados y los habitantes del pueblo se movían con una mezcla de fatiga y determinación, sabiendo que la próxima noche podría traer aún más desafíos. El equipo se reunió en la sala común del campamento. Las caras de los hombres y mujeres presentes reflejaban la tensión de los últimos días, pero también la resolución de luchar hasta el final. En el centro de la mesa, un mapa del bosque de Elvestad y los alrededores estaba desplegado, con marcas y anotaciones detalladas. Tenemos que llegar al círculo de piedras y destruir el portal de una vez por todas, comenzó el capitán señalando el punto exacto en el mapa. Sabemos que los Skogdir defenderán ese lugar con todo lo que tienen para volver a abrirlo. Será una misión extremadamente peligrosa. La doctora, con los ojos cansados pero llenos de determinación, asintió. Hemos estudiado los textos antiguos y hemos elaborado un plan detallado. Esta vez no podemos hacer las cosas a medias, hay que llegar al final para cerrar el portal definitivamente. Lars, que aún mostraba las cicatrices del ritual anterior, se inclinó hacia adelante. ¿Cuáles son nuestras opciones? Henrik respiró hondo antes de responder. Dividiremos nuestras fuerzas en 2 grupos. Un grupo avanzará directamente hacia el círculo de piedras para realizar el ritual, mientras que el otro grupo se encargará de atraer a los Skogdir y mantenerlos ocupados. Sabemos que algunos de nosotros no regresarán, pero es la única forma de salvar a Elvestad. El silencio que siguió fue pesado. Todos en la sala comprendían la magnitud del sacrificio que estaban a punto de hacer. Finalmente, uno de los soldados rompió el silencio. Estoy listo para hacer lo que sea necesario, capitán. Hemos luchado demasiado para rendirnos ahora. Asintió, agradecido por el valor de su equipo. Gracias. Cada uno de nosotros tiene un papel crucial en esta misión. La doctora liderará el equipo del ritual, mientras que yo lideraré el grupo de distracción. La aludida se puso de pie,
mostrando un esquema detallado del ritual. El ritual requiere la activación de varios puntos alrededor del círculo de piedras. Necesitaremos tiempo para recitar las inscripciones y realizar los movimientos ceremoniales. Debemos estar preparados para defendernos mientras tanto. Los preparativos comenzaron de inmediato. Los soldados revisaron sus armas y municiones, mientras los habitantes del pueblo reforzaban las barricadas y preparaban suministros para la misión. Henrik se aseguró de que cada miembro de su equipo estuviera equipado con dispositivos de visión nocturna, granadas y radios para mantenerse en contacto. La tensión aumentaba a medida que la noche se acercaba. Los habitantes de Elvestad, aunque asustados, ofrecieron su apoyo y oraciones, comprendiendo que el destino de su hogar dependía de la valentía de estos hombres y mujeres. El capitán caminó por el campamento, ofreciendo palabras de aliento y asegurándose de que todos estuvieran listos para lo que estaba por llegar. El sol se desvaneció en el horizonte y la oscuridad comenzó a envolver el bosque. El momento había llegado. Henrik reunió a su equipo una última vez antes de partir. Esta noche, nos enfrentamos a nuestro mayor desafío. Cada uno de vosotros ha demostrado un valor extraordinario. Luchamos no solo por nuestras vidas, sino por el futuro de Elvestad. Que la fortuna esté de nuestro lado. El grupo se dividió en dos y observó cómo la doctora y su equipo se adentraban en el bosque, llevando consigo los textos antiguos y los componentes del ritual. Su misión era crucial y sabían que cada segundo contaba. El grupo de distracción se movieron en dirección opuesta, adentrándose en las profundidades del bosque. Usaron dispositivos de visión nocturna para detectar el movimiento de los Skovdir, sabiendo que el más mínimo error podría costarles la vida. Pusieron trampas y señuelos, preparándose para atraer a las criaturas lejos del círculo de piedras. No pasó mucho tiempo antes de que los Skovdir comenzaran a aparecer. Los ojos brillantes y las sombras rápidas se movían entre los árboles, acercándose al grupo con una ferocidad desatada. Henrik levantó su rifle, listo para el combate. Aquí vienen. Mantened la formación y disparad a discreción. El bosque estalló en una cacofonía de disparos y gritos. Las criaturas atacaban con una furia inhumana, pero los soldados se mantuvieron firmes, disparando y lanzando granadas para mantener a raya a las criaturas. La batalla era intensa y brutal, las bajas comenzaron a acumularse rápidamente. Mientras tanto, en el círculo de piedras, la arqueóloga y su equipo comenzaron el ritual. Las runas brillaban con una luz etérea mientras recitaban las inscripciones y realizaban los movimientos ceremoniales. Cada palabra y cada gesto eran cruciales, y sabían que no podían permitirse ningún error. La batalla en el bosque continuaba y luchaban desesperadamente para mantener a los Skovdir alejados del círculo de piedras. Las criaturas parecían infinitas y la fatiga comenzaba a hacer mella en los soldados. Pero la determinación no flaqueaba. No podemos rendirnos ahora. Luchad con todo lo que tengáis. Vamos, malditos. Van a tener que acabar con nosotros antes de llegar al círculo. Las palabras resonaron en los soldados, dándoles un impulso de energía. A pesar de las heridas y el cansancio, continuaron disparando, manteniendo a las criaturas a raya. El sacrificio de cada uno de ellos era un testimonio del valor y la unidad del equipo. Henrik vio la luz y supo que el ritual estaba funcionando. ¿Retirada táctica? Reagrupaos en el círculo de piedras, ordenó, sabiendo que debían proteger a la doctora y a su equipo hasta el final. El grupo de distracción se movió rápidamente hacia el círculo de piedras, cubriéndose mutuamente y disparando a las criaturas que aún nos perseguían. Formaron una línea defensiva alrededor del círculo, disparando a cualquier Skovdir que intentara acercarse. Las criaturas, sintiendo la proximidad del ritual, atacaban con una furia renovada, dispuestas a todo para detenerlos. La doctora siguió recitando las inscripciones, su voz resonando en el claro con una intensidad casi sobrenatural. Las runas en las piedras comenzaron a brillar y el aire se llenó de una vibración que hacía temblar el suelo bajo sus pies. Mantened la línea, ordenó el capitán disparando sin cesar mientras las criaturas arremetían contra ellos. Lars, a su lado, luchaba con una determinación feroz, derribando a cada Skovdir que se acercaba. El tiempo parecía ralentizarse mientras el ritual continuaba.
Cada segundo era una batalla y cada palabra recitada traía consigo un rayo de esperanza. Sin embargo, los Skogdir no retrocedían y las fuerzas del equipo se debilitaban. En el centro del círculo, la doctora continuaba con el ritual, su voz cada vez más fuerte y resonante. Las runas brillaban intensamente y una luz cegadora comenzó a emanar del suelo, envolviendo el área en un resplandor sobrenatural. Las criaturas, sintiendo el poder del ritual, redoblaron sus esfuerzos, atacando con una ferocidad renovada. Los soldados restantes luchaban con una valentía desesperada, pero las criaturas eran muchas y ellos, pocos. De repente, un grupo de Skogdir especialmente grandes y feroces surgió de la oscuridad, abalanzándose directamente sobre la arqueóloga. Henrik vio el peligro y corrió hacia ella, disparando a las criaturas mientras se acercaban. «Protegedla a toda costa», gritó. La batalla se volvió aún más visceral. El equipo se interpuso entre las criaturas y la doctora, luchando cuerpo a cuerpo con los Skogdir que lograban atravesar la línea defensiva. Cada golpe, cada disparo, era una lucha por la supervivencia. Henrik sintió una garra rozar su brazo, dejando una herida, pero no se detuvo. Golpeó a la criatura con la culata de su rifle, derribándola, y disparó a otra que se acercaba. Lars, a su lado, derribó a una criatura especialmente grande con una ráfaga precisa, pero recibió un golpe que lo hizo tambalearse. El caos reinaba en el círculo de piedras. Las criaturas se abalanzaban sobre el equipo con una furia implacable, sus ojos brillaban con una malicia inhumana. La luz de las runas apenas lograba iluminar la oscuridad que los rodeaba y cada segundo contaba en la lucha desesperada por completar el ritual y cerrar el portal. La doctora, con los textos antiguos firmemente en sus manos, continuaba recitando las inscripciones, su voz resonando con intensidad sobrenatural. Las runas en las piedras brillaban cada vez más y el aire vibraba con energía. Los demás, juntos, formaban un círculo defensivo alrededor de ella, luchando con todo lo que tenían para mantener a raya a las criaturas. «No podemos ceder», gritó el capitán, su voz apenas audible sobre el estruendo de la batalla. «Debemos mantenerlos alejados del círculo hasta que el ritual esté completo». El sargento, a su lado, luchaba con una valentía desesperada. Cada golpe, cada disparo, era una lucha por la supervivencia. «Por el Vestad», gritó derribando a una criatura con una ráfaga de su rifle. Las criaturas eran muchas y sus ataques eran implacables, pero la determinación de los hombres no flaqueaba. La doctora alcanzó el punto crítico del ritual. Las runas en las piedras brillaban con una luz cegadora y el suelo comenzó a temblar bajo sus pies. «Estamos cerca», gritó, levantando las manos hacia el cielo. «Solo un poco más». De repente, un grupo de Skogdir especialmente grandes y feroces surgió de la oscuridad, abalanzándose directamente sobre ella. Henrik seguía disparando a las criaturas mientras se acercaban. Logró derribar a una, pero las otras dos lo alcanzaron, lanzándolo al suelo. El capitán se levantó con dificultad, su cuerpo dolorido y lleno de heridas. «Proteged a la doctora». «El ritual debe completarse», gritó, disparando a la última criatura que se abalanzaba sobre ellos. Las balas volaban y las garras rasgaban el aire, pero el equipo se mantenía firme, defendiendo la posición con cada fibra de su ser. La doctora alcanzó la última fase del ritual. Su voz, aunque débil por el esfuerzo, resonaba con una fuerza poderosa. «Henrik, necesitamos ahora el sacrificio final para cerrar el portal», gritó, sus ojos llenos de esperanza. Sabía que no saldría con vida de esta batalla. Miró a sus hombres, heridos y exhaustos, pero llenos de valor y determinación. Sabía que era él el que tenía que hacer ese sacrificio. Era su responsabilidad. Siempre lo había sido. Se situó en el centro del círculo, sintiendo la energía vibrar a su alrededor. La doctora continuó recitando las inscripciones, guiándolo a través de los movimientos ceremoniales. Cada palabra, cada gesto, era crucial. Las runas brillaron con una luz cegadora cuando Henrik extendió las manos hacia las piedras, sintiendo como su energía vital comenzaba a fluir hacia el círculo. El dolor era indescriptible, pero lo soportó, sabiendo que este era el único camino para salvar al pueblo y sus hombres. La luz se intensificó,
envolviendo todo el claro en un resplandor sobrenatural. Un rugido ensordecedor llenó el aire mientras el portal comenzaba a derrumbarse, arrastrando a los Skogdir hacia su propia dimensión. Las criaturas emitieron gritos de desesperación, luchando contra la fuerza que las arrastraba. El capitán sentía como sus fuerzas lo abandonaban, pero no se detuvo. «El portal se está cerrando», gritó la doctora, su voz resonando con esperanza. «Solo un poco más». El sacrificio estaba casi completo. Henrik, con sus últimas fuerzas, pronunció las palabras finales del ritual. La luz alcanzó un clímax cegador y el portal se consumió con un estallido final de energía. Las criaturas restantes emitieron un último grito antes de desvanecerse en la oscuridad. El silencio que siguió fue abrumador. El círculo de piedras brillaba con una luz suave y pacífica, indicando que el portal estaba finalmente destruido. El capitán cayó de rodillas, sintiendo como su vida se desvanecía. Lars corrió hacia él, sosteniéndolo en sus brazos. «Lo hiciste», dijo con la voz quebrada por la emoción, «el portal está destruido. Has salvado a Elvestad». Henrik sonrió débilmente, sintiendo una paz que nunca había conocido. «Cuida del pueblo. Es tu deber ahora». Con esas palabras, cerró los ojos por última vez, el sacrificio completado. El equipo, herido pero victorioso, comenzó a regresar al pueblo. Llevaban con ellos el cuerpo de Henrik, sabiendo que su sacrificio había asegurado el futuro de Elvestad. La oscuridad había sido derrotada, y aunque las cicatrices de la batalla permanecerán, el pueblo estaba a salvo. El sacrificio sería recordado como un acto de valor y amor por su gente. Elvestad se preparaba para reconstruir y sanar, con la esperanza renovada y la determinación de honrar la memoria de aquellos que habían dado todo para protegerlos. La luz de la esperanza brillaba una vez más sobre Elvestad y con esa luz, el pueblo avanzaba hacia un futuro seguro y pacífico. Los supervivientes se reunieron en la plaza central, sus miradas llenas de preguntas y dolor. Gunnar se acercó al sargento y a la doctora. «¿Se ha acabado?», preguntó, su voz temblorosa. «Sí», respondió Lars, con voz firme. Henrik cerró el portal. «Los Skogdir ya no serán una amenaza. Pero hemos pagado un precio muy alto». El alcalde asintió solemnemente, mirando el cuerpo. «Su sacrificio no será olvidado. Debemos honrar su memoria reconstruyendo nuestro hogar». Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Los habitantes comenzaron a recoger los escombros y a reparar lo que podían. El dolor de las pérdidas era profundo, pero también lo era la determinación de seguir adelante. La doctora, aunque herida, ayudó a coordinar los esfuerzos de reconstrucción y brindó consuelo a los dolientes. Sin embargo, la realidad de la situación era innegable. Elvestad estaba devastado y los recursos eran escasos. Las autoridades militares, al enterarse de la situación, decidieron poner la zona bajo cuarentena para asegurar que no quedaran rastros de la amenaza de los Skogdir y para proteger a los supervivientes de posibles secuelas. Un convoy militar llegó al pueblo, trayendo suministros y personal médico. Los soldados comenzaron a evacuar a los supervivientes, llevándolos a una instalación temporal donde pudieran recibir atención y apoyo. El pueblo, una vez vibrante y lleno de vida, se convirtió en una zona restringida. Lars y la doctora supervisaron la evacuación, asegurándose de que todos estuvieran a salvo. A medida que los habitantes subían a los camiones militares, sus miradas se dirigían al horizonte, llenas de incertidumbre y esperanza. Antes de partir, se llevó a cabo una ceremonia sencilla en honor a Henrik y a todos los que habían caído. En el centro de la plaza, erigieron un monumento improvisado con las piedras del círculo, cada una marcada con los nombres de los héroes caídos. Los supervivientes se reunieron alrededor, encendiendo velas y ofreciendo oraciones en silencio. Gunnar se dirigió a la multitud, su voz llena de emoción. «Hoy honramos a aquellos que dieron su vida para protegernos y a todos los que lucharon con valentía. Su sacrificio nos ha dado la oportunidad de seguir adelante. No olvidaremos su arrojo y reconstruiremos Elvestad en su honor». Lars se acercó al monumento, colocando una mano sobre una de las piedras. Henrik fue un líder y un amigo. Nos mostró el verdadero significado de sacrificio y valor.
Mientras sigamos adelante, llevaremos su memoria en nuestros corazones. La doctora, con lágrimas en los ojos, añadió, nos dio esperanza cuando todo parecía perdido. Ahora, es nuestro deber vivir y reconstruir en su honor. La ceremonia fue un momento de unión y reflexión. A pesar del dolor y la pérdida, los habitantes de Elbestad encontraron consuelo en la compañía mutua y en la determinación de seguir adelante. Sabían que el camino por delante sería difícil, pero también sabían que estaban unidos por un propósito común. El convoy militar comenzó a moverse, llevando a los supervivientes a un lugar seguro. A medida que los camiones se alejaban del pueblo, Lars y la doctora miraron hacia atrás, viendo cómo Elbestad se desvanecía en la distancia. Volveremos, dijo el sargento con determinación, reconstruiremos y haremos que este lugar sea un hogar nuevamente. La doctora Berga sintió. Sí, lo haremos. Por Henrik, por nosotros mismos y por todos los que sacrificaron tanto. El viaje hacia la instalación temporal fue largo y silencioso. Los supervivientes, aunque agotados, encontraron consuelo en la idea de un nuevo comienzo. Sabían que nunca olvidarán lo que había sucedido en Elbestad, pero también sabían que tenían la oportunidad de construir un futuro mejor. Al llegar a su destino, fueron recibidos por un equipo de médicos y psicólogos que comenzaron a proporcionar atención y apoyo. La instalación, aunque básica, ofrecía seguridad y la promesa de un nuevo comienzo. Sabían que la recuperación sería un proceso largo, pero estaban decididos a hacerlo juntos. Mientras caminaban por la instalación, viendo a los habitantes comenzar a adaptarse a su nuevo entorno, sintieron una chispa de esperanza. Los pequeños, que habían visto demasiado para su corta edad, comenzaron a jugar nuevamente, sus risas eran un bálsamo para los adultos que habían luchado por su seguridad. Lars y la arqueóloga, junto con otros líderes del pueblo, trabajaron incansablemente para establecer una nueva comunidad. Sabían que la tarea sería ardua, pero la determinación que había guiado sus acciones en Elbestad ahora los impulsaba a crear un nuevo hogar. Un lugar donde las generaciones futuras pudieran crecer sin el miedo constante de las sombras que una vez los acecharon. En la nueva comunidad, la historia de Henrik y los Skogdir se convirtió en una leyenda, transmitida de generación en generación. Los jóvenes escuchaban con asombro y respeto las narraciones de valor y sacrificio. El líder que había dado su vida para salvar a su pueblo era recordado como un héroe cuyas acciones habían cambiado el curso de sus vidas. Una tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, Lars y la doctora se encontraron en un pequeño parque, donde una estatua de Henrik se erigía en su honor. La estatua, hecha de bronce, le mostraba en una pose de valentía, con su rifle en una mano y una mirada decidida en su rostro. El sacrificio de Henrik y de aquellos que lucharon junto a él nunca sería olvidado. Sus nombres, grabados en la estatua y en los corazones de los supervivientes, permanecían como el recuerdo eterno del valor y la fortaleza humana. La nueva Elbestad, nacida de las cenizas del asedio, se convirtió en un faro de esperanza, mostrando al mundo que, incluso en las horas más oscuras, la luz del espíritu humano puede prevalecer. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.